Bueno, siguiendo con el tema de la química orgánica, vamos a ver los compuestos de carbono de interés biológico. Son compuestos que aparecen en las células de los seres vivos y en los organismos de los seres vivos. Vamos a ver cuatro tipos: monosacáridos, grasas, ácidos grasos, aminoácidos y bases nitrogenadas. En el vídeo de hoy veremos solamente los dos primeros y en otro vídeo veremos los dos siguientes. Los monosacáridos, también llamados glúcidos o azúcares. También hay quien los llama carbohidratos. Este tipo de sustancias tienen de fórmula general CH2 o paréntesis N, donde esa N es un número que oscila entre 3 y 6. Además, todos los átomos de la cadena carbonada poseen el grupo H, hidroxilo, excepto uno de los carbonos que es un grupo carbonilo, que puede ser terminal, que sería aldehído, o intermedio, en medio de la cadena, que sería acetona. Luego habría que nombrar el número de carbonos y por último el sufijo sería osa. Por ejemplo, tendrías las cetosas o las aldosas, las... aquí os tengo puestos unos ejemplos para que veáis. De 4 carbonos, de 5, de 6, todos estos son aldosas. Tienen sabor dulce y son muy solubles en agua, todos los monosacáridos, excepto la 1,3-dihidroxipropan-2-ona, que esta no tiene carbonos quirales, a excepción de todos los demás, excepto esta, todos los demás sí que tienen carbonos quirales asimétricos, es decir, están unidos un carbono a otros 4 carbonos o grupos funcionales diferentes. Por ejemplo, este de aquí es un carbono quiral. Tiene un hidrógeno, un OH, grupo carbonilo y grupo carbono CH2OH. En cambio, esta de aquí no lo tiene. Solo tiene 3 uniones a grupos diferentes. Este también tiene carbono quiral, es el gliceraldehído. Tiene un OH aquí, un hidrógeno, un grupo CHO y CH2OH. Son 4 enlaces, agrupaciones diferentes. Por tanto, es un carbono asimétrico o quiral. Este no tiene quiralidad. Todos los demás monosacáridos tienen quiralidad, ¿vale? Es decir, algún carbono asimétrico. Ya, como decía, son sustancias con sabor dulce y muy solubles en agua. Y además, su funcionalidad en los seres vivos es como reserva energética. Los polisacáridos, es decir, la unión de muchos de estos sacáridos, monosacáridos, tiene además función estructural en algunos casos. Los monosacáridos que se encuentran en la naturaleza todos tienen configuración D, de Fischer. Nadie sabe el por qué, pero todos tienen en el penúltimo carbono unido el OH hacia la derecha, según la proyección de Fischer. Aquí lo tenéis todos, D, 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 D. Aquí tienes en el penúltimo OH, 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 etc. Y aquí también. ¿Vale? Todos estos son D. Hay alguna configuración L de algunas bacterias extrañas, pero ya digo que la mayoría de los seres vivos tienen la configuración D en los azúcares o monosacáridos. Si tiene 3 carbonos serían las triosas y con 4 serían tetrosas, donde podemos encontrarlos en la respiración celular o en la fotosíntesis. Bueno, la respiración celular consiste en que dentro de la célula hay un orgánulo que se llama la mitocondria. La mitocondria es como el motor de la célula, donde se quema este tipo de sustancias energéticas, como los azúcares, con oxígeno, generando energía. Las pentosas intervienen en el ciclo de Calvin, un ciclo metabólico, y algunos de ellos forman parte de células vegetales, en concreto la pared celular. La ribosa interviene en los ácidos nucleicos de tipo ARN.
Esta es la ribosa, que se puede ciclar formando esta molécula ciclada. Este es un puente éter que se forma por la unión, o hemicetal, que se forma por la unión del aldehído con el OH este. Y esta ribosa ciclada forma parte del ARN, del ácido ribonucleico, por ribosa. Si le quitamos este OH, nos quedaría la desoxirribosa, que forma parte del ácido nucleico desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico, que forma parte de las células vivas de los organismos complejos, el ADN. Las hexosas tienen 6 carbonos. Las más famosas son la glucosa, la galactosa, la fructosa. Estas dos son aldosas y esta es una cetosa. Y además puede ciclarse, por ejemplo, la glucosa formando configuraciones alfa o beta, alfa de glucosa o beta de glucosa. Además, hay agrupaciones de dos sacáridos formando los llamados disacáridos, como por ejemplo la sacarosa, el azúcar común, que tiene glucosa y fructosa, y la lactosa, que es el azúcar de la leche, que tiene galactosa y glucosa. Aquí os pongo ejemplos de aldosas que formalmente provienen del glicalaldehído y de cetosas que provienen formalmente de este compuesto. Por ejemplo, la fructosa, como os he comentado antes. Vamos a ver el siguiente grupo, que son las grasas y ácidos grasos. A diferencia de las anteriores sustancias, estas son poco solubles en agua, pero sí que son solubles en disolventes apolares, por ejemplo el benceno o el cloroformo. Estas sustancias se denominan lípidos o grasas y son importantes en los seres vivos. Pueden tener función estructural, por ejemplo la bicapa fosfolipídica famosa. Pueden ser función reguladora, como las hormonas, algunas hormonas, y también forman parte de la reserva energética de los seres vivos. Se puede dividir en dos grandes grupos, que son los lípidos no saponificables y los saponificables. Esto viene de sapon, que significa jabón, para entendernos. Es decir, lípidos que no pueden formar jabón y lípidos que sí que podrían formar jabón. No forman jabones en el medio básico, los insaponificables, y son de tipo esteroides. También las prostaglandinas y los terpenos. Por ejemplo, las vitaminas, hormonas sexuales, ácidos biliares, podemos encontrar este tipo de sustancias. El más famoso es el colesterol. Aquí tenéis la estructura del colesterol. Tiene estos 3 anillos, proceden del fenantreno, de una estructura fenantrénica, y a partir de esta molécula se generan otras. Es el precursor de las hormonas sexuales, de los ácidos biliares, de la vitamina D y otras sustancias importantes en el metabolismo animal. Esta sustancia se forma en el retículo endoplasmático liso. Además, el colesterol también interviene en las membranas celulares. Hay gente que tiene exceso de colesterol, tiene hipercolesterolemia y que puede producir enfermedades como la aterosclerosis o incluso enfermedades cardiovasculares. Y los lípidos saponificables forman jabón, en medio básico, tienen múltiples funciones metabólicas y estructurales, y los más normales que podemos encontrar serían los ésteres de los ácidos grasos, sobre todo con la glicerina. La glicerina o glicerol es el 1,2,3-propanotriol, tiene 3 carbonos y 3 OHs, y los ácidos grasos son moléculas gigantes, larga cadena de 12-22 átomos, que tienen un extremo carboxilo. Son ácidos grasos, es decir, muchos carbonos, y con un extremo carboxílico. Bueno, pues este extremo carboxílico puede acoplarse, reaccionar
con este OH para formar un enlace éster. Y puedes tener mono, di o triglicéridos en función de si se acoplara uno, dos o tres moléculas de estas formando enlaces ésteres. Los más famosos son los triglicéridos, que aparecen como reserva energética en los seres vivos. Por ejemplo, en los adipocitos, un tipo de células, se acumulan triglicéridos. Son moléculas energéticas de reserva energética. En los vegetales forman los aceites, líquidos a temperatura ambiente, con una gran proporción de ácidos grasos insaturados. Pensar que estos ácidos grasos pueden ser todos saturados o pueden tener dobles enlaces. Además, esta estructura de ácido graso es soluble en grasas o en sustancias apolares, mientras que este extremo, que está unido aquí, pues es polar. Es una molécula que se llama anfipática. Tiene una zona hidrófila y una zona hidrófoba, mejor dicho, esta zona, y la zona hidrófila que es esta, ¿vale? Por último, tenemos aquí algunos ejemplos de sustancias de ácidos grasos que tienen nombres comunes, y uno de ellos es importante para nosotros, que es el omega 3, el ácido alfa-linolénico, que tiene toda esta estructura, como podéis observar. También está el omega 6, que son diversas modalidades de ácidos grasos, como el ácido linoleico, el gamma linolénico, el araquidónico, etc. También son famosos el ácido palmítico, esteárico, laúrico y alguno más. Bueno, por de momento terminamos hoy este vídeo de las sustancias orgánicas biológicas.